Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Un domingo más, no los conté. Bueno, el año tiene 52 semanas, no sé si fueron 52 domingos. Quiero pensar que sí, por lo menos fueron 52 domingos. Y gracias a Dios porque después de 52 semanas podemos cerrar el año aquí juntos, buscando la palabra de Dios, buscando la comunión con nuestros hermanos de fe. Y principalmente ofreciendo nuestro culto a nuestro Dios. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, este no es un foro en el que venimos a consumir lo que nos ofrecen. Ya lo mencionaba nuestro hermano Manuel y no justifico, ¿verdad? Porque realmente cuando usted le canta a Dios, la idea es que usted le cante con el corazón. Podemos no cantar muy lindo, pero Dios ve la intención de nuestros corazones. Así como Dios ve la intención que tiene usted para cantar, también ve la intención que tiene para escuchar su palabra, ve la intención que tiene al reunirse aquí en este domingo. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que en primera instancia, pues ha dispuesto su tiempo para estar aquí con nosotros. Sean bienvenidas todas las visitas que están por primera vez aquí con nosotros. Cada domingo nos reunimos aquí con ese mismo enlace que usted tiene. Y tenemos este servicio, este culto de adoración, le llamamos nosotros, nuestro culto de adoración a nuestro buen y amado Dios. El día de hoy concluimos una nueva serie. Ya me está corrigiendo mi apuntador, que es la hormona que no está dormida. Todavía no termina la serie va a terminar el próximo domingo. Pero bueno, es el cuarto capítulo de nuestra serie de diciembre que le denominamos ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Quisiera que buscara en su Biblia, si tiene una Biblia a la mano, el capítulo 1 del libro de Lucas, que es llamado el Evangelio según Lucas. En este capítulo 1 busque por favor los versículos 31 al 35, que es lo que voy a leerle, para dar inicio a esta cuarta entrega de esta serie que dice ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y nos dice Lucas aquí en el capítulo 1, en el versículo 31 en adelante, dice así: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En la primera predicación que tuvimos a este respecto, hablamos acerca de que Jesús es rey. La Biblia dice que es rey. Incluso aquí Lucas menciona que tiene derecho al trono de David. Y vimos algunas profecías en el Antiguo Testamento que hablaban precisamente acerca de esto, que Jesús sería un rey. Tratamos de compaginar esto con los diferentes relatos del Evangelio. En la Biblia encontramos 4 relatos. Uno es de Mateo, uno es de Marcos, otro es de Lucas y el último es de Juan. Mateo nos presenta a Jesús como el rey, como el Mesías esperado. Mientras Marcos, que también lo revisamos, nos presenta a Jesús como un siervo. Y veíamos el versículo clave, ¿verdad? En Marcos, que dice precisamente que Jesús, el Hijo de Dios, no vino a servir, no vino a ser servido, sino que vino a servir. Perdón. En Lucas encontramos lo que estudiamos la semana pasada, a Jesús, el hombre. Jesús fue 100% humano, pero también es 100% Dios. Y dije que fue 100% humano, pero no es cierto, Él es 100% humano. De hecho,
Hoy quiero transmitirle esto. Jesús es el primer ser humano que llega a la presencia de Dios. ¿Está de acuerdo? Como humano, Jesús fue el primer humano que llegó a la presencia de Dios porque su cuerpo no está en la tumba. Él, así como nació, así ascendió al cielo. Entonces, hemos visto estas tres facetas de Jesús. Jesús como rey, Jesús como siervo, Jesús como hombre, como el humano. Por ahí veíamos algunos acrósticos, si los quiere revisar, por aquí arribita le va a aparecer un enlace a los que nos están viendo en otras partes del globo terráqueo, ¿verdad? Para que puedan revisar las predicaciones anteriores. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Los tres primeros evangelios o narraciones del evangelio se les llama los evangelios sinópticos, porque más o menos se parecen y nos dan un esbozo de lo que fue el ministerio de Jesús en la tierra. Pero el evangelio de Juan es muy distinto a los demás. Y en esta serie donde estamos hablando de quién es Jesús, vamos a hablar acerca de este santo ser, como lo menciona Lucas, que sería llamado el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Esto es una profecía que el ángel que se le apareció a María le está diciendo. La sombra del Señor se va a posar sobre ti y concebirás a un niño. Y le dice, este santo ser se va a llamar Jesús, el Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Así le fue mostrado a María. Y sabe, la palabra hijo significa, perdón, lo mismo que. Lo mismo que. Es decir, que Jesús tenía la misma esencia del Padre. Jesús es lo mismo que su Padre. Y nos dice ahí claramente, lo acabamos de decir y lo seguimos repitiendo. Lucas 1:35. Santo ser. Este santo ser que nacería sería llamado el Hijo de Dios. ¿Sabe? Al terminar su libro, este libro del Evangelio de Juan, nos hace reparar en algo muy interesante. Y es que Jesús proviene del Padre. Pero antes de poder adentrarnos en lo que vamos a descubrir hoy acerca de Jesús como Hijo de Dios, quisiera que me acompañaras a hacer una oración, por favor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permite reunirnos aquí a escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque tenemos la libertad de tener una Biblia en nuestras manos. Podemos abrirla con libertad sin que nadie nos esté persiguiendo o nos castiguen o nos censuren por hacerlo. Te doy muchas gracias por ello y te doy gracias por cada familia, por cada ventana que está aquí conectada, que representan familias, Señor. Te doy gracias porque tú les tienes con bien, porque les permitiste conectarse el día de hoy, y te pido tu bendición sobre ellos y tu protección sobre todos los que estamos aquí. Gracias, Padre, bendice tu palabra y ayúdanos a entender que Jesús es tu Hijo. Y es en su nombre que oramos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, ¿cómo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, ya lo vimos. Lucas nos dice claramente cuando habla acerca de esta profecía que le da el ángel a María y le dice que ese santo ser que nacería sería llamado el Hijo de Dios. Y como le estaba empezando a mencionar, el apóstol Juan, cuando termina su narración del Evangelio, si lo quiere buscar ahí, vamos a estar leyendo varios versículos del Evangelio de Juan, si quiere ubicarse en el Evangelio de Juan. Al final, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan nos dice, al terminar, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, las que se han escrito, se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo sé que seguramente has escuchado una frase muy común que coloquialmente utilizamos y decimos que todos somos hijos de Dios.
Bueno, en este caso ya vimos que un ángel dijo que Jesús iba a ser llamado Hijo de Dios. Y el apóstol Juan, que vivió una experiencia de discipulado, por así decirlo, de enseñanza con su maestro, que fue nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo, dice, todo esto lo escribí para que sepas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengas vida eterna. Y el día de hoy yo quiero que a través de la Escritura tú entiendas que no todos somos hijos de Dios. Él es hijo de Dios. Pero ahí mismo en el Evangelio de Juan, quiero que vayas un poquito más adelante a partir del versículo 11 y me sigas en esta lectura. Vamos a leer del versículo 11 al 13. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De dónde proviene el Hijo de Dios? De Dios. Y aquí a veces leemos mal el pasaje, porque dice, a veces leemos a los suyos vino. Y no dice eso. Dice, a lo suyo vino. Ahorita vamos a ver a qué vino, pero dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Bueno, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. La Biblia dice que vino a hacer lo suyo, a cumplir su propósito, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, aquí dice algo muy bonito que nos incluye a nosotros, si tú crees en Cristo, si has recibido a Cristo, porque dice aquí, mas a todos los que le recibieron, ¿pero quiénes son los que le recibieron? Lo explica Juan, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados, de ser hechos, dice aquí, de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí te voy a ir dejando una pregunta para ti. ¿Eres hijo de Dios? Jesús es hijo de Dios y Él nos puede trasladar ese derecho, esa potestad a través de creer en Él, de acuerdo a lo que nos dice aquí el Evangelio de Juan. Ahora, aclarando, dice, a lo suyo vino. ¿A qué vino? Bueno, si avanzas un poquito ahí en tu Biblia, ve al capítulo 3 y lee conmigo el versículo 16 y el versículo 17 de Juan. Juan capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que sigue es importantísimo, el versículo 17, porque a veces vemos a Dios como un Dios castigador, un Dios que nos juzga, e incluso buscamos a diferentes intermediarios entre nosotros y Dios, porque creemos que Dios es demasiado rígido, demasiado duro. Pero aquí nos dice algo muy interesante el apóstol Juan. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Qué hermoso! Jesús es hijo de Dios porque proviene del Padre y Él puede trasladarnos ese derecho, esa potestad a nosotros a través de creer en Él. Y ahora entendemos qué es lo suyo, a lo que vino. Su propósito es que el mundo sea salvo por Él. Que el mundo sea salvo por Él. Entonces, entendemos que Jesús es hijo de Dios porque proviene del Padre. ¿Por qué más podríamos decir que Jesús es hijo de Dios? Bueno, en el Evangelio de Juan precisamente habla de muchas cosas acerca de Jesús que hace igual que su Padre. Hace las mismas cosas que el Padre. No sé si te ha pasado que dices, oye, el hijo de Jacinto, o sea, Jacintito, es igualito a su papá, habla igual, no, se para igual, camina igual, se ríe igual. ¿No te ha pasado? Entonces, Jesús no es la excepción. Su Padre es Dios
y entonces Él hace las mismas cosas que su Padre. Te invito a que sigas ahí en el Evangelio de Juan y vayas al capítulo 5 y veamos el versículo 19 del capítulo 5. Ahí el Señor Jesús responde y dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él mismo lo dijo, el Señor Jesús, que lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Y de esa forma también entendemos que Jesús es el Hijo de Dios. Avanza un poquito más, ve al versículo 26, de ahí del capítulo 5. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre es el dador de vida y Jesús dice que también tiene la vida en sí mismo. Entonces, las mismas cosas que el Padre hace, las hace Jesús. Si avanzamos ahí en el 17, bueno, ya no avanzamos, retrocedemos un poquito, dice en Juan capítulo 5, versículo 17, dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando juzgaban al Señor Jesús porque hacía cosas en el día de reposo, él decía, bueno, mi papá trabaja hasta el sábado o el domingo y yo hago lo que él también hace. Y entonces alguien va a decir, ya ves, hoy no fuimos al culto, y está bien porque el Señor Jesús también trabajaba todos los días y mi papá me mandó a trabajar y estoy trabajando. No, no hagas eso. ¿No? Realmente Jesús lo decía porque lo juzgaban al respecto, ¿no? Y busca un poquito más adelante en el capítulo 8 de Juan y lee conmigo el versículo 28. Les dijo pues Jesús, Juan 8, 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Qué tal? Y vemos otros ejemplos en los evangelios. No vayas ahí, pero dicen Marcos 2:5, cuando le traen un paralítico al Señor Jesús y el Señor Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y todos empiezan a cuchichear, oye, pues ¿quién es este que tiene el poder para perdonar los pecados, ¿no? Y entonces, al ver Jesús, dice en Marcos 2:5, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, pero después le dice, toma tu lecho, levántate y vete. Entonces, Jesús es hijo de Dios porque hace las mismas cosas que Dios hace. Y él mismo lo dijo, las cosas que Dios me manda, eso es lo que hago. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios porque proviene del Padre. Jesús es el Hijo de Dios porque hace las mismas cosas que el Padre. Y más aún, Jesús es obediente a su Padre. Y esto lo resumimos en la frase que dice, Jesús cumple la voluntad del Padre. Y siguiendo ahí en Juan 5, si ves el versículo 30, dice así, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La voluntad del Padre. Y yo sé que muchas veces tú te preguntas, ¿no? Es que a mí me gustaría hacer la voluntad de Dios, ¿no? Me gustaría cumplir la voluntad de Dios, porque Jesús cumplía la voluntad de su Padre. ¿Y qué acabamos de leer en Juan 3:17? Que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Y esto nos hace pensar en cuál es la voluntad del Padre. Y yo hoy quiero que sigas reflexionando en esto. Primera pregunta que te hice es, ¿eres tu hijo de Dios? Y la segunda pregunta que te voy a hacer, ¿conoces tú cuál es la voluntad de Dios Padre? Sigue ahí en Juan, por favor, ponle ahí un separador, un dedo, lo que tú quieras, y busca por favor lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Si no lo encuentras, no te preocupes, yo te lo voy a leer. Dice 1 de Juan,
Pero perdón, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que, ¿qué? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ser salvo es ser salvado, ¿sí? Que vengan al conocimiento de la verdad. Y leíamos en Juan 3:16, decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, hablamos de ser salvos, de ser salvados, hablamos de no perdernos, hablamos en Juan 3:17, dice que Él no vino a condenar al mundo, o sea que el mundo está condenado entonces. Dice, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, vamos siguiendo una idea. Jesús es hijo de Dios porque proviene del Padre, porque hace las mismas cosas del Padre y porque quiere cumplir la voluntad de su Padre. ¿Cuál es esa voluntad? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esta voluntad la transfiere al Hijo y ya lo leímos, que viene a salvar al mundo. ¿Ok? Sí, regresa a Juan, por favor, vamos a seguir leyendo en Juan. Y ahora quiero que busques en el capítulo 4, el versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que acabe su obra. ¿Qué obra? La acabamos de leer en Timoteo, el cual quiere, Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Jesús a lo suyo vino, a lo suyo vino, pero los suyos le rechazaron. Pero dice que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres de los que lo recibieron o eres de los que lo rechazaron? No, es que yo sí creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero ¿y qué sabes de Jesús? ¿Te has preocupado por conocer a Jesús? ¿Te has preocupado por conocer sus mandamientos? ¿Te has preocupado por saber que Jesús es rey, que Jesús es siervo, que Jesús fue un ser humano, que Jesús es un ser humano y que Jesús es hijo de Dios? Pero ¿dónde encuentro eso? No nos lo enseñan en la escuela. No, lo encuentras en la Biblia. Lo encuentras en la Biblia. El propósito de Dios es el mismo propósito que le transfirió al Hijo y es que el mundo sea salvo, salvo de la condenación. Y vamos avanzando. Dice ahí mismo en Juan, ahora vete al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, versículo 40. Acompáñame allí. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es, en el futuro. En el futuro. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, porque proviene de Dios, porque hace las cosas que Dios hace, porque viene a cumplir la voluntad de Dios, y porque el Padre y el Hijo son uno mismo. Y lo vamos a ver a continuación. Pero sabe, Jesús en su humanidad, él fue sujeto a mucha presión. ¿Por qué? Porque a lo suyo vino. Él vino a morir en una cruz y a padecer de una forma en la que ningún otro ser humano le deseamos que sufra de esa forma, con tantos golpes, con tantas cosas que le hicieron, ¿sabes? Y él en su humanidad, antes de que esto sucediera, antes de vivir todo ese sacrificio, él oró a Dios e incluso le dijo a Dios, Padre, si es posible que esta cosa pase de mí, o sea, que esta copa, que esto que va a suceder, pase de mí, que pase, ¿no?
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hasta el sacrificio de su vida, que es a lo suyo que vino, él llegó hasta el final. Y te voy a leer lo que dice en Mateo 26:42. Si quieres, no lo busques para que no pierdas Juan, porque vamos a seguir leyendo Juan. Pero en Mateo 26:42, en ese capítulo, en el capítulo 26 de Mateo, nos habla cómo Jesús oró 3 veces. Fue con sus discípulos, los dejó ahí esperándolo y les dijo, espérenme aquí porque voy a orar. Y oró una vez, y oró otra vez, y oró otra vez. Y en los evangelios dice que incluso era tal su agonía que lloraba, sudaba gotas de sangre, ¿no? Y cuando oró por segunda vez, él decía, Padre mío, dice ahí en el 26:42, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Como vimos el domingo pasado, Jesús es un ser humano al 100%. Tenía dolor, tenía temor, porque aquí yo veo que él sabía por lo que iba a pasar y eso hacía que su humanidad se simbrara. Pero él estaba dispuesto a ser sacrificado para pagar la culpa de todo el mundo. Es lo que leímos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios porque proviene del Padre, ¿sí? Porque hace las cosas que hace el Padre, porque viene a cumplir la voluntad del Padre y porque el Padre y el Hijo son uno mismo. Jesús es Dios. No sé si recuerda usted alguna película, alguna historia que haya leído, o si usted ha leído la Biblia y ha leído el Éxodo, el libro del Éxodo. Cuando Dios se le revela a Moisés, Moisés fue el hebreo que rescató al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios, de Faraón. Entonces, cuando Dios se le revela a Moisés en una zarza ardiente, vemos que hay un milagro en esa ocasión, Dios se presenta a Moisés con este nombre. Le dice que se llama Yo Soy. Yo Soy. Y lo leemos en Éxodo 3:14. Si lo quieren buscar o si lo quieren notar, bueno, en Éxodo 3:14 dice allí, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Y el apóstol Juan, en esta narración suya del Evangelio, nos presenta 7 cosas de las que dice en las que Jesús dice, yo soy. 7 frases, donde él es diferentes cosas, pero se presenta a sí mismo como yo soy. Entonces nos deja esta enseñanza Juan para que entendamos que Él es Dios, Cristo es Dios. Cristo y Dios son uno mismo. Cristo es el Hijo de Dios porque son uno mismo. Si quieres anotarlo, solo te lo voy a mencionar porque son algunos pasajes un poquito largos, pero dice en Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Después en Juan 8:12 dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y el que viene a mí no andará en tinieblas, ¿no? Y cuando dice que es el pan, el que come de él tampoco tendrá hambre, ¿verdad? Después dice en Juan 17, yo soy la puerta de las ovejas. Y es un pasaje muy hermoso donde nos habla acerca de que dice que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas las conocen a Él. Dice, y mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Eso dice en Juan 10, cuando Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo sé que a lo mejor no te hace mucho sentido, pero en ese entonces los lugares donde encerraban a las ovejas, pues no tenían realmente puerta, sino que en el espacio que estaba para la puerta, ahí se sentaba el pastor precisamente para darse cuenta que no, para estar cuidando que no se salieran las ovejas. Entonces
Por eso el pastor se sentaba ahí a la puerta, él era la puerta. Entonces hace esa analogía Jesús diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Después dice en el mismo capítulo 10, en el versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. Y eso seguramente te recuerda un salmo que probablemente has escuchado, el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor. Entonces dice aquí, Él es el buen pastor. Yo soy, dice Jesús, yo soy. Después en el capítulo 11 de Juan, versículo 25, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Entonces, yo soy. 7 yo soy, el sexto yo soy. En Juan 14, capítulo 6, dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El último yo soy lo encontramos en el capítulo 15, cuando Jesús dice que Él es la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera. Dice, y ustedes son los pámpanos o los racimos. Y es donde dice una declaración muy importante Jesús, y es que separados de mí, nada podéis hacer. Eso lo encontramos ahí en el capítulo 15 de Juan. Entonces, encontramos que Jesús es el Hijo de Dios porque proviene de Dios. Porque hace las mismas cosas que Dios, se parece a Dios, porque busca hacer la voluntad de Dios y porque Jesús y Dios son uno mismo. El Hijo y el Padre son uno mismo, son el gran yo soy. Y bueno, el Evangelio de Juan nos presenta, además de estos 7 yo soy, nos presenta 8 señales muy importantes que la resalta porque ya recuerdan que en el capítulo 20, en versículos 30 y 31, leíamos que Juan decía, pues estas son algunas de las señales que hizo Jesús, pero si escribiéramos todo lo que él hizo, pues no cabrían en este libro, ¿verdad? Todas esas señales, esos milagros, todas esas revelaciones que él hizo a los seres humanos, no cabrían en este libro, ¿no? Pero las que se escribieron para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Eso es a lo que vino Cristo. A lo suyo vino. A lo suyo vino. Muy bien. Juan, entonces, termina de convencernos, porque la idea de Juan, del apóstol Juan, es convencernos de la deidad de Cristo, convencernos de que Jesús es el Hijo de Dios, porque es igual a Dios. Entonces, nos presenta 8 diferentes señales en el Evangelio de Juan que nos hacen convencernos plenamente de que Jesús es Dios. Jesús decía que era el Hijo de Dios y incluso los demonios daban testimonio, ¿no? Cuando lo veían venir por allí, los que estaban endemoniados decían, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de David? Estas 8 señales te las voy a marcar para que las puedas anotar si gustas, pero solamente te las voy a dar como una referencia. Todos sabemos, o hemos leído, o hemos visto alguna película, o nos han contado, que algún día Jesús cambió el agua en vino. Esa es una de las señales que hizo y que nos presenta Juan. Cambiar el agua en vino. Eso está en el capítulo 2 de Juan, en los versículos del 1 al 11. En el capítulo 4 de Juan, en los versículos del 46 al 54, encontramos que sanó al hijo de un oficial del rey. Después hace otra señal, lo que hablábamos acerca de este paralítico de Betesda, ¿verdad? Sana a un paralítico en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 9, ahí en el Evangelio de Juan. Todo esto está en Juan, hoy estamos hablando del Evangelio de Juan, porque ahí es donde el apóstol Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. También en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 14, encontramos que alimentó a más de 5,000 personas con unos cuantos panes y unos peces.
Es otra gran señal que hizo Jesús. Otra señal importante es que él caminó sobre el mar. Capítulo 6 de Juan, los versículos del 15 al 21, encontramos que Jesús caminó sobre el mar. Otro evento importante está en el capítulo 9, en los versículos del 1 al 41, y es la historia de un ciego de nacimiento que recupera la vista. El Señor Jesús le devuelve la vista. Y fue todo un evento, porque fue hasta curioso, ¿no? Porque él le devuelve la vista y ya todos veían que este ciego, que era ciego de nacimiento, veía, y lo llamaron los que eran los contrarios de Jesús, lo que lo andaban persiguiendo, y le hablaron incluso a los papás del ciego y le dijeron, oye, ¿de veras era ciego? Sí, era ciego. ¿Y quién lo sanó? No, pues pregúntenle a él, ¿no? Porque los papás no querían verse involucrados en una situación ahí con Jesús. Y le decían, bueno, ¿quién te sanó? Pues no sé quién me sanó, pero el que me sanó es ese Jesús que anda por allí, ¿no? Entonces, esa fue una señal muy importante también. Otra señal muy importante es la que encontramos en el capítulo 11 de Juan, en los versículos del 1 al 44, cuando resucita a Lázaro. Y más aún, posteriormente, pues la misma resurrección del Señor Jesús es otra señal. Es otra señal de que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Y en el capítulo 21 de Juan también encontramos una pesca milagrosa, ¿verdad? Entonces, estas 8 señales nos las presenta Juan para que no quede en nosotros ninguna duda. Jesús es el Hijo de Dios y tiene todas las características de su Padre y es Dios. Es Dios. La pregunta que te hice en un inicio fue, ¿y tú? ¿Eres hijo de Dios? Dice Juan 1:12, lo vamos a repetir, ¿verdad? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Porque a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, yo te preguntaría el día de hoy, ¿tú quieres recibir a Jesús? ¿Le recibirías? ¿Creerías en Él? La pregunta de hoy es esa. ¿Eres hijo de Dios? Vimos algunas características, ¿verdad? Que nos dan a entender que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿tú provienes del Padre? Porque muchos dijeron, sí, soy hijo de Dios. Claro que soy hijo de Dios. Entonces, dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si tú provienes del Padre, la Biblia dice que has nacido de nuevo. Que has nacido de nuevo y entonces eres una nueva criatura. ¿Ubicas este evento en tu vida? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres una nueva criatura? Veíamos también que Jesús se parece a su Padre, se parece al Padre Celestial. Y dice en 1 de Pedro 1:15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Eres santo en toda tu manera de vivir? ¿Eres santo en toda tu manera de vivir? Diciendo Dios Padre, el Padre de Jesús, y si Jesús anduvo como su Padre le enseñó, tal como estuvimos leyendo, dice en 1 de Juan 2:6, que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y yo te pregunto, ¿tú buscas parecerte a tu Padre Celestial? ¿Andas como Jesús? ¿Obedeces sus mandamientos? También vimos que Jesús buscaba cumplir la voluntad de su Padre. Y yo te pregunto, ¿tú buscas cumplir la voluntad de Dios? Pero es que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ya leímos que el propósito de Dios, su voluntad es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si tú eres hijo de Dios,
buscarías que a otros más le recibieran para que también puedan ser hijos de Dios. Dice en Mateo 12:50, si quieres buscarlo, quieres anotarlo. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice, ese es mi hermano, dice Jesús. Y si eres su hermano, ¿qué quiere decir? Que también eres hijo de Dios. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si recuerdas este pasaje, fue un día que llegaron a decirle a Jesús que estaba ahí enseñando, ¿verdad? Y le dicen, oye, ahí en la puerta te están buscando tu mamá y tus hermanos. Y entonces el Señor Jesús les dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, te pregunto, de acuerdo a esto, ¿eres hijo de Dios? Tú me vas a decir, bueno, pero es que el apóstol Juan era el discípulo amado de Cristo. Por eso decía todas estas cosas de él, ¿no? Bueno, efectivamente, el apóstol Juan vivió con Cristo todas estas situaciones y él es a quien el Señor Jesús también lo llama como su discípulo amado, ¿no? Entonces, pero sabes, no solamente la gente que andaba con Jesús le reconoció. Hay gente que quizás tú admiras en el mundo actual, ¿verdad? En la historia moderna, que también reconocieron a Dios y también reconocieron al Hijo de Dios. Existe un señor de nombre C.S. Lewis, ¿verdad? Que dijo una frase como esto. Dice que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Eso es lo que dice C.S. Lewis. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Pero seguramente has oído hablar de un señor que se llamaba Pascal. Este era un matemático, físico y filósofo francés. Y te quiero leer una frase que dijo. Él dijo, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Lo dijo un matemático, físico y filósofo francés. ¿En cuál de esas categorías estás tú? ¿Y qué me dices de Albert Einstein? Sí, la teoría de la relatividad, la bomba atómica, todo eso. Einstein decía, a todo investigador profundo de la naturaleza no puede menos que sobrecogerle una especie de sentimiento religioso, porque le es imposible concebir que haya sido él el primero en haber visto las relaciones delicadísimas que contempla. A través del universo incomprensible se manifiesta una inteligencia superior e infinita. Eso lo dice Einstein. Y otra frase muy famosa de Einstein dice que Dios no creó el mal. El mal es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. ¿Qué tal? Y tú echándole la culpa a Dios por todo lo malo que sucede en este mundo. Hay otro señor que es un ingeniero aeroespacial alemán que se llama W. von Braun. Espero estarlo pronunciando bien. Y dice este señor von Braun, dice, por encima de todo está la gloria de Dios que creó el gran universo, que el hombre y la ciencia van escudriñando e investigando día tras día en profunda adoración. ¿Qué tal? Otro señor que ese sí no lo voy a pronunciar bien, pero se llama algo así como Schrödinger, ¿ok? Lo hice lo mejor que pude. Él fue un premio Nobel de Física y es el creador de la mecánica ondulatoria. No me pregunten, yo de eso no sé, pero sé que es muy renombrado. Y él decía, la obra maestra más fina es la hecha por Dios según los principios de la mecánica cuántica. Y así, ¿no? Otro señor de nombre Kepler, que es un astrónomo, científico y matemático alemán, también dijo, sí, Dios es grande, grande es su poder, grande es su sabiduría. Alabadle cielos y tierra, mi Señor y mi Creador,
La magnificencia de tus obras quisiera yo anunciarla a los hombres en la medida en que mi limitada inteligencia puede comprenderla. Le estoy mencionando hombres comunes y corrientes como usted y como yo, pero que fueron muy inteligentes, dedicados a su ciencia, ¿verdad? Y algo que dijo también Edison, seguramente se acuerda, Thomas Alva Edison, él dijo: mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos ellos, que es Dios. ¿Qué tal? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, no cabe ninguna duda. Y el día de hoy yo quiero invitarte a que tú puedas hacer un pacto con Dios para que tú puedas ser su hijo realmente. Tú me podrás decir: no, pero es que yo ya hice un pacto con Dios, yo recibí a Cristo. Yo creí que Él vino al mundo a morir por mis pecados y que vino a darme vida eterna. Si tú ya has hecho esto, entonces yo te invito a que te cerciores de estar en un proceso de santificación. Leímos, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Cerciórate de estar en un proceso de santificación, cerciórate de estar en un proceso de vivir para el servicio de los demás y también cerciórate de estar en un proceso de reproducirte en otros hijos de Dios, en otros discípulos de Cristo. Termino con esto, dice en Romanos 6:22, si quieres buscarla en tu Biblia, porque esto es muy importante. Dice: más, ahora que habéis sido libertados del pecado, porque eso vino Cristo, a morir por nuestros pecados, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Eres hijo de Dios? ¿Estás teniendo como fruto en tu vida la santificación? ¿Es tu fin en la vida eterna? ¿Vives como si tuvieras vida eterna? ¿Vives como si fueras un ciudadano del cielo? Muy bien. Con esto terminamos el día de hoy y yo quiero invitarte a que, si en esta tarde Dios te ha mostrado que tu forma de vivir realmente no refleja la vida de un hijo de Dios, que tú puedas considerar el recibir a Cristo, que tú puedas considerar el aceptar el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz, para que tú puedas ser limpio de tus pecados. Dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Tú le recibirías el día de hoy? Acompáñame a hacer una oración, por favor. Te voy a pedir que inclines tu rostro por reverencia, que cierres tus ojos por concentración y que podamos orar en este momento. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites pasar a la luz de tu palabra. Te doy gracias por todas las personas que pudieron conectarse en esta tarde y te doy gracias porque tú nos muestras a través de tu palabra que Jesús es tu Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Y en esta tarde yo quiero invitar a todos aquellos que dicen: yo no estoy seguro de ser un hijo de Dios, a que tú puedas recibirle el día de hoy. La Biblia dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si tú el día de hoy decides creer en Jesús, creer que Él murió por tus pecados y que resucitó al tercer día para darte vida eterna, lo puedas hacer el día de hoy. Díselo tú allí en tu corazón. Dile: Señor, creo lo que acabo de leer en tu palabra, creo que Jesús es tu Hijo, creo que Jesús vino a morir por mí en la cruz
para el perdón de mis pecados. Dile que te arrepientes de tus pecados. Dile, Señor, me arrepiento de lo malo que he hecho delante de ti y ya no quiero vivir igual. Quiero obedecerte, quiero que seas mi Señor. Recibo el perdón de pecados y recibo la vida eterna que Jesús me ofrece. Y quiero creer en Él, quiero creerle a Él y quiero obedecer su palabra. Díselo ahí, díselo de corazón en este momento. Y el Señor te va a escuchar. Díselo, por favor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por las personas que el día de hoy puedan hacer este compromiso contigo, que puedan hacer este pacto contigo. Y Señor, pues pedimos tu bendición para esta semana que empieza. Te damos gracias por este año que termina. Y Señor, pues estamos muy agradecidos porque podemos estar aquí, podemos tener vida. E independientemente de los malestares que tengamos por la edad o por enfermedades que tenemos crónicas en nuestros cuerpos, te damos gracias porque tú nos das la salud suficiente para reunirnos, escuchar tu palabra y aún más buscar hacer compromisos contigo para buscar hacer tu voluntad y ser agradables delante de ti. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Me gustaría que pudiéramos cantar un coro, un coro ahí viejito, ¿verdad? Pero que me gusta mucho y justo hoy hablando acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, me gustaría que lo entonaran conmigo. Si me pueden ayudar con la presentación, por favor. Empecemos, dice. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor. Solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Cántalo conmigo. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Ofreciendo a ti mi vida. En santidad de amor. Solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón y me postro en tu presencia en adoración.
Amén. Que el Señor les bendiga.